Bienvenido a la tertulia de Estocolmo. Donde hablamos de lo humano y lo divino. Buenas tardes Buchirca, buenas tardes Estocolmo, buenas tardes mundo y buenas tardes le desea a usted Carlos Manuel Estefanía Aulet, el conductor de esta revista cultural que es la Tertulia de Estocolmo, un servicio de Radio Buchirca para todos los que aman la lengua española. Ya porque la tengan como lengua materna, ya porque la estudien. Usted puede escucharnos cada jueves, cada sábado y cada lunes a partir de las 18 horas, hora local de la capital de Suecia, en el 91.6 FM. Si está en cualquier otro lugar del mundo, puede navegar hasta las páginas de Radio Buchirca. La primera sería radiobuchirca.se. Este nombre de Buchirca, si se escribe en sueco, se escribe con una K y una Y. O sea, usted diría radiobotkirka.se y Radio Buchirca como se leería, o Radio Buchirca como se leería, si lo leyéramos en sueco.com. Si quiere comunicarse con nosotros, puede escribirnos al mail latertuliadeestocolmo@gmail.com. Serán muy bien recibidos los comentarios que usted nos haga llegar, incluso cualquier archivo de voz. Sabe que este es un programa interactivo. Lo único que nunca retransmitiríamos sería una llamada a la violencia o un insulto improcedente, pero mientras se trate de ideas bien fundamentadas y mientras se hable con respeto, todas las opiniones son bien recibidas en la tertulia de Estocolmo. Donde hablamos de lo humano y lo divino. Esfuérzate y sé valiente. No desmayes. Oye, mira, yo soy tu Dios. Esfuérzate y sé valiente. Oh, oh, no desmayes. Oye, mira, yo soy tu Dios. Esfuérzate y sé valiente. Oh, oh, no desmayes. Oye, mira, yo soy tu Dios. Lo que pasó, se queda atrás. Lo que viene es mucho mejor. Anímate, ponle amor, ponle corazón. Contigo viene que te creó. Si sus misericordias son nuevas cada día hay oportunidad. Lo que pasó, se queda atrás. Lo que viene es mucho mejor. Esfuérzate y sé valiente. Oh, oh, no desmayes. Oye, mira, yo soy tu Dios. Esfuérzate y sé valiente. Oh, oh, no desmayes. Acabamos de escuchar Lo mejor está por venir, con letra y música de Jazz Lady Toledo. El título de la canción es también el título del álbum del mismo nombre del grupo vocal Monte de Sion. Se trata de un grupo integrado por cubanos, radicados, si no me equivoco, en la ciudad de Santa Clara, en el corazón de la isla, y que está dirigido por Richard Fernández. Se fundó en el año 1998 y hace un tipo de música cuyo formato fue creado en Cuba, conocido como sampling.
sampling. Por cierto, desde hace 30 años hay otro grupo que hace ese tipo de música que convierte las voces humanas en instrumentos musicales, que ha sido muy famoso y lleva precisamente el nombre de sampling. Hace poco leía que habían ido a China después de una larguísima carrera y de gran prestigio internacional, donde presentaron los 6 músicos que integran el grupo Sampling un disco con éxitos musicales en chino, español e inglés. El disco se llama Bubugao. Pues bien, yo no había escuchado a nadie que se le pareciera a Sampling hasta que di con Montesión. Realmente son 5 profesionales que no necesitan de instrumentos. Sus gargantas suenan igual que un par de cuerdas, un bajo, una trompeta o una batería juntos. En estos momentos se trata de 2 mujeres y 5 hombres. El disco, Lo Mejor Está Por Venir, contiene 10 canciones, las cuales son a su vez ejemplos de son cubano, merengue, ranchera y hasta un reggaetón tienen. Claro, el contenido es evangélico y ellos realizan a su manera y con la humildad de estos instrumentos musicales que son sus gargantas, verdaderas cruzadas a lo largo de las 14 provincias de la isla. Si quiere usted conocer algo más de el grupo vocal Monte de Sion, le recomiendo que visite su página www.vocalmontedesion, así en una palabra.com. He traído esta música porque me parece que encaja de alguna manera con nuestro invitado de honor. Se trata del pastor Mario Félix Leonard Barroso, editor del sitio web cubanoconfesante.com. Él tiene otra manera de entender su fe, una manera comprometida con lo social, con la denuncia y por lo cual ha tenido que pagar. Usted puede buscar en internet los testimonios que da la activista cubana Dálila Rodríguez González del Instituto Patmos durante una conferencia alternativa a la 7ª Cumbre de las Américas que llevaba el título de El derecho a la democracia en Cuba. Esta conferencia, organizada por CADAL en el Congreso de Perú, sirve para mostrar un video donde se ve los maltratos que recibe el pastor Mario Félix Leonard. Yo creo que va a ser importante la presentación y la entrevista que nuestro querido amigo Leandro Gasco le hará a este religioso cubano. Y por supuesto, va a ser un valor cultural el que compartamos con ustedes las canciones del grupo Voz Monte de Sion. Creo que entre una cosa y la otra conseguiremos realizar un programa que sea del agrado de todos los que lo escuchan. Que lo disfrute. Vamos a alabarle, vamos a adorarle, porque el Señor venimos a exaltarle, porque Él es el Rey, Rey de los cielos, que con su amor ha desplazado mi miedo. Vamos a alabarle, vamos a adorarle, porque el Señor venimos a exaltarle, porque Él es el Rey, Rey de los cielos, que con su amor ha desplazado mi miedo. Vengo esforzándome muy duro, ejerciendo la palabra, echando mano al escudo, el escudo de la fe para las recocadas, que me lanza el enemigo cuando me enfrento en la batalla. Vamos a alabarle, vamos a adorarle, porque el Señor venimos a exaltarle, porque Él es el Rey, Rey de los cielos, que con su amor ha desplazado mi miedo. Vamos a alabarle, vamos a adorarle, porque el Señor venimos a exaltarle, porque Él es el Rey, Rey de los cielos, que con su amor ha desplazado mi miedo. Prosigo la carrera de la vida, sí. Aunque en el intento se me seque la saliva, intento proseguir manteniendo mi paciencia, aumentando cada día un poco más mi resistencia. Vamos a alabarle, vamos a adorarle, porque el Señor venimos a exaltarle, porque Él es el Rey, Rey de los cielos, que con su amor ha desplazado mi miedo. Vamos a alabarle, vamos a adorarle, porque el Señor venimos a exaltarle, porque Él es el Rey, Rey de los cielos, que con su amor ha desplazado mi miedo. Y con este tumbao, sí, vengo a pertrechar, para recuperar lo que el diablo me ha arrebatado. Sigo pegando duro, conectando con la base llena sin cometer ningún error. Y yo me robé la base, pero no soy un ladrón, y también boté la bola porque soy un campeón. Y vamos a alabarle, vamos a adorarle, porque el Señor venimos a exaltarle, porque Él es el Rey, Rey de los cielos, que con su amor ha desplazado mi miedo. Vamos a alabarle, vamos a adorarle, porque el Señor venimos a exaltarle, porque Él es el Rey, Rey de los cielos, que con su amor ha desplazado mi miedo.
no olvides la receta. Pegadito a Jesús llegaremos a la meta. Vamos a alabarle, vamos a adorarle, porque el Señor venimos a exaltarle, porque Él es el Rey, Rey de los cielos, que con su amor ha desplazado mi miedo. Vamos a alabarle, vamos a adorarle, porque el Señor venimos a exaltarle, porque Él es el Rey, Rey de los cielos, que con su amor ha desplazado mi miedo. Hola amigos de la tertulia de Estocolmo por Radio Buchirka. Hoy quiero presentarles una entrevista especial desde Washington con el pastor bautista cubano Mario Félix Leonard Barroso, fundador del Instituto Patmos y el único representante de Latinoamérica entre 28 sobrevivientes de persecución religiosa en diferentes países que participó de la reunión ministerial para el avance de las libertades religiosas. El pastor Mario Félix Leonard Barroso habló con el presidente Donald Trump y denunció la injusta prisión a la que el régimen castrocomunista de Díaz-Canel ha sometido al matrimonio de pastores Ramón Rigal y Adia Expósito. Por los 7 años de martirio de Oswaldo Payá y Harold Cepero, 22 de julio de 2012 en Cuba, Mario Félix Leonard Barroso se unió a homenajes alrededor del mundo, recordando a los mártires de la democracia, y brindó una charla en Elliott School of George Washington University sobre las violaciones a las libertades religiosas en Cuba y a los derechos humanos en general. Mario Félix Leonard Barroso nació el 17 de junio de 1975. Desde niño acudía a la iglesia, donde recibió una educación que posteriormente lo ayudó mucho para poder comprender lo totalitario que es el régimen cubano. Mario Félix considera muy importante un episodio que le ocurrió cuando tenía solo 5 años. Era durante la primera semana en la escuela estatal cuando el profesor preguntó a los niños quién era religioso. Él negó su fe y esta experiencia marcó el resto de su vida. Decidió nunca más negar su fe. Se hizo religioso, fundó la página web cubanoconfesante.com y empezó a denunciar los crímenes del régimen comunista en su cuenta de Twitter. Así, publicó la denuncia del disidente Juan Alfredo Soto, quien murió después de haber sido golpeado. Mario Félix Leonard Barroso sufrió persecución y fue detenido en varias ocasiones, como durante la visita de Barack Obama a Cuba en 2016. Los pastores Adia y Ramón permanecen en prisión desde el 19 de abril de 2019. El derecho de los padres a escoger la educación que quieren para sus hijos se reconoce en el artículo 26.3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el artículo 29.2 de la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por Cuba, que establece que nada de lo dispuesto en el presente artículo se interpretará como una restricción de la libertad de los particulares y de las entidades para establecer y dirigir instituciones de enseñanza. Adia y Ramón se atrevieron a llevar a la práctica el sentir de cientos de miles de padres cubanos que prefieren otra opción a la única posible desde hace décadas en Cuba y puesta por el Partido Comunista, que monopoliza la educación de todos los niños cubanos,
totalmente politizada e ideologizada. La conciencia cristiana de Adia y Ramón se sentía violentada al permitir que sus hijos asistiesen a escuelas donde se les impone constantemente las doctrinas políticas agresivas a su fe y con altas dosis de violencia. En estos días, Mario Félix Leonard Barroso, junto a exiliados cubanos, activistas de la sociedad civil y defensores de los derechos humanos, se reunieron frente a la Embajada de Cuba en Washington, D.C., en silenciosa vigilia por la justicia de las víctimas del remolcador 13 de marzo, un crimen que aún permanece impune. En instantes, Leandro Gasco presenta un conversatorio especial desde Washington con el pastor bautista oriundo de Tahuayabón, Cuba, Mario Félix Leonard Barroso. Quédate con nosotros porque lo mejor está por venir. Muchas gracias. Cuando estoy contigo encuentro paz. Es la que el mundo ofrece pero no puede dar. Cuando estoy contigo hay sanidad. Cuando mi alma rota está. Cuando estoy contigo tengo tu bendición. Sustento y abrigo es tu provisión. Cuando estoy contigo tengo libertad. Mis cadenas ya no están. Yo quiero estar cerquita de ti. Déjame estar cerquita de ti. De tu cuidado y tu amor disfrutar. Bajo tus alas quiero morar. Yo quiero estar cerquita de ti. Déjame estar cerquita de ti. Quiero en silencio tu voz escuchar. A ti rendirme quiero descansar. Cerquita de ti. Alejada de ti nada puedo yo hacer. Contigo grandes cosas podrían suceder. Quiero estar contigo desde el amanecer. Quiero ver tu gran poder. Me dices que a tu lado nada puede faltar. Que si toco a tu puerta con fe se abrirá. Nada pasa en mí por casualidad. Estás pensando en mí. Yo quiero estar cerquita de ti. Déjame estar cerquita de ti. De tu cuidado y tu amor disfrutar. Bajo tus alas quiero morar. Yo quiero estar cerquita de ti. Déjame estar cerquita de ti. Quiero en silencio tu voz escuchar. A ti rendirme quiero descansar. Cerquita de ti. Me dices que a tu lado nada puede faltar. Que si toco a tu puerta con fe se abrirá. Nada pasa en mí por casualidad. Estás pensando en mí. Yo quiero estar cerquita de ti. Déjame estar cerquita de ti. De tu cuidado y tu amor disfrutar. Bajo tus alas quiero morar. Yo quiero estar cerquita de ti. Déjame estar cerquita de ti. Quiero en silencio tu voz escuchar. A ti rendirme quiero descansar. Cerquita de ti yo quiero estar. Cerquita de ti déjame estar. Cerquita de ti
saludo para Carlos Manuel Estefanía y los oyentes de la tertulia de Estocolmo, el magazine radial en español que hacemos desde Estocolmo al mundo por FM 91.6 MHz Radio Buchirca. Hoy para Leandro Gasco desde Washington es un gran gusto saludar, reconocer y entrevistar al reverendo pastor bautista cubano oriundo de Tahuayabón, fundador del Foro Instituto Patmos, que a 7 años del martirio de Oswaldo Payá y Harold Cepero participa especialmente del homenaje recordando a los mártires de la democracia latinoamericana. Hoy vamos a desarrollar sobre las intensas actividades y el bien, la libertad y la vida que promueve. Buenas tardes, estimado hermano Mario Félix Guionar Barroso. Qué grato tenerte. ¿Cómo estás? Sí, buenas tardes, Leandro Gasco, a ti y a toda la gran audiencia que tienes a nivel mundial. Estamos bien, pero estaremos mucho mejor cuando Cuba sea libre, que es por lo cual estamos luchando. Así que gracias por apoyarnos y acompañarnos en este proceso. Bueno, yo leía por allí un artículo de María Fiallo en Pan Am Post y quiero que me cuentes cómo fue, Mario Félix, el encuentro con el presidente Donald Trump, porque fuiste el único representante de Latinoamérica entre 28 sobrevivientes de persecución religiosa y que alzaste la voz para denunciar la injusta prisión que el castrocomunismo de Díaz-Canel somete al matrimonio de pastores Ramón Rigal y Adia Expósito. Cuéntanos, por ahí leí, qué fue lo que te preguntó el presidente Trump, qué respondiste, también allí mención sobre tus 5 colegas a los que se les impidió salir de Cuba para esta gran conferencia ministerial para promover la libertad religiosa. Sí, en efecto, Leandro, se celebró en Washington por segunda ocasión, segundo año consecutivo, la reunión ministerial para el avance de las libertades religiosas. Yo estaba invitado a esta reunión y realmente tenía una gran expectativa. Por segundo año puedo participar, pero las expectativas que yo tenía se quedaron por debajo de lo que sucedió realmente, que fue mucho más de lo que yo pretendía o podía aspirar. Realmente el presidente Donald Trump, en medio de la reunión ministerial, pues hizo una invitación para que de los más de 900 delegados que participaban representando alrededor de 106 países, 28, como tú bien has dicho, sobrevivientes de persecución religiosa, acudiésemos a un encuentro con él. Cuestión esta que realmente aplaudo, porque es verdaderamente admirable que esta administración le conceda la importancia que está concediendo a las libertades religiosas. De hecho, este gran evento, que vuelvo y repito, por segunda ocasión se celebra, es una iniciativa de esta administración. Ellos entienden, a la luz de la historia de los Estados Unidos, que las libertades religiosas son como el medidor del resto de las libertades y derechos, que cuando las libertades religiosas se respetan, con toda probabilidad, el resto de los derechos también será respetado. Y realmente, cuando fui invitado a la Casa Blanca, ni siquiera sabía, hasta una media hora antes, que vería en persona, o que sería recibido en persona junto a los otros 27 sobrevivientes por el propio presidente. Fue algo sorprendente. Yo pensé quizás que nos iban a llevar a la Casa Blanca para estar allí, para hacer un tour, o tal vez ser recibido por algún otro funcionario. Como máximo pensé tal vez, y hubiese sido también algo grandioso, el vicepresidente Mike Pence. Pero la sorpresa fue que el embajador para las libertades religiosas, Sam Brownback, cuando íbamos... Reitera el nombre, dijiste, el embajador. Sí, el embajador para las libertades religiosas de los Estados Unidos, Sam Brownback, él nos informó que seríamos recibidos directamente por el presidente. Y bueno, fue realmente una gran emoción por lo que esto simboliza, ¿no? Estando allí, como tú bien me indagas, pues sí, aproveché la oportunidad, no podía desperdiciarla, porque nosotros nos sentimos con la responsabilidad de ante el mundo entero y ante cualquier dignatario, cualquier persona
que pueda interesarse por la libertad de Cuba o no, o que tal vez no esté interesado, nosotros podríamos interesarlo. Por lo tanto, ¿cómo desperdiciar la oportunidad de que el presidente nos iba a recibir? Y aproveché para interceder inmediatamente o dar a conocer, por lo menos, de la injusta prisión que sufre, como tú bien dices, mi colega, el pastor Ramón Rigal, desde el mes de abril de este año 2019, junto a su esposa, Heidi Expósito. Hay muchos presos en Cuba, pero este pastor y su esposa constituyen en este momento, digamos, el caso más sensible en cuanto a libertades religiosas. Entonces yo no podía desperdiciar esa oportunidad y comencé precisamente diciéndoselo, al referir que en Cuba no se respetaban las libertades religiosas. Y en segundo lugar, para demostrarlo también, pues hice alusión a mis 5 colegas de dentro de Cuba que también estaban invitados a este evento y a los cuales se les impidió venir. Son el presidente de la Convención Bautista de Cuba Occidental, Dariel Llanes Contreras, el presidente de la Convención Bautista de Cuba Oriental, Josué Legra, también el presidente o superintendente de las Asambleas de Dios, que es la denominación más grande de los evangélicos en Cuba, que se llama Moisés de Prada. También al pastor Alain Toledano, que es el líder de uno de los movimientos apostólicos que hay en Cuba de un enorme crecimiento. Su movimiento como tal se llama Sendas de Justicia. Y también a la señora Ádila León, que es la presidenta de la Liga Evangélica de Cuba. Estamos hablando de una violación flagrante, porque aunque el régimen lleva ya varios años impidiendo salir a muchos activistas, esta vez no estamos hablando de personas comunes o simples, aunque nadie es simple y común, pero estamos hablando de personas que son los líderes de denominaciones que representan a cientos de iglesias y miles de personas. Por lo tanto, ha sido una flagrante violación. Y bueno, yo aproveché y se lo dije, pero tú me decías también que ¿qué me preguntó él? Sí, esto me emocionó mucho porque no había tiempo para que los sobrevivientes hablásemos. El embajador para las libertades religiosas nos había advertido que aunque todos queríamos hablar, iba a ser imposible, ya que el presidente nos iba a conceder un pequeño espacio de su apretada agenda y que al terminar incluso él debía marcharse para un evento de campaña que se celebraría esa misma tarde en Carolina del Norte. Pero fue imposible contener todo lo que llevábamos por dentro y por lo menos unos 8 o 10 de los sobrevivientes no pudimos callarnos. Y me emocionó, por lo que tú me preguntas acerca de la pregunta que él me hizo, valga la redundancia, es que no teniendo el tiempo y entendiendo que yo con lo que ya le había dicho realmente había sobrepasado la posibilidad que yo tenía. Sin embargo, él me hizo una pregunta, lo cual demuestra su interés por nuestra tierra cubana. Su pregunta tenía que ver en relación a quien se conoce como el actual presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, pero que todos sabemos que realmente no posee poder real este señor. Él mismo lo reconoce porque cuando hizo su discurso de toma de posesión, él dijo allí bien claro que puesto que Raúl Castro continuaba siendo el primer secretario del Partido Comunista de Cuba, él podría hacer muy poco o nada. Lo dijo más o menos así en su discurso. Y realmente lo ha demostrado en el tiempo que lleva, 1 año y unos meses, porque no es que no ha hecho nada, es que el país va de mal en peor. Y esto fue lo que yo le respondí al presidente. Le dije, señor presidente, quisiera decirle otra cosa, pero lamentablemente lo que le puedo decir es que ese nuevo líder no es un líder real, es un líder ficticio que está puesto allí por el propio Raúl Castro, no fue elegido por el pueblo cubano y que se encuentra más bien siendo utilizado por Raúl Castro y por su camarilla, que son el poder real en Cuba. Muy bien. Claro, yo destaco siempre, y lo vengo haciendo hace tiempo, cuando tocamos este tipo de temas, que es de valorar que haya un equipo de asesores religiosos que estén cerca del presidente Donald Trump, y también en lo que hace a la política de Estados Unidos, que se ocupe de bajarle los impuestos y de la clase media, que es la que trabaja y produce, ¿no? Y también
tú me decías, ¿no?, que con Díaz-Canel, y lo manifestaste públicamente, la persecución es igual y que está, digamos, aliado a Raúl Castro como primer secretario del Partido Comunista, o sea que el Partido Comunista sigue manejando los hilos de todo, ¿no? Tú sabes, Mario Félix, que yo en alguna oportunidad he sostenido también, y bueno, he sido crítico de Barack Obama, porque cuando visitó Buenos Aires, Argentina, y estuvo junto al presidente Macri, dejaron flores en un falso parque de la memoria que hay aquí en el epicentro de Buenos Aires, donde hay nombres de guerrilleros que en los años 70, adoctrinados en Cuba y en lo que fue la Unión Soviética, metían bombas, asesinaban, como sucedió con el asesinato del cónsul de Estados Unidos en Córdoba, Argentina, John Patrick Egan, en los años 70, en donde hubo en Argentina 17.382 víctimas por ataques terroristas guerrilleros que hoy siguen reclamando justicia, y 506 fallecidos presos políticos por haber combatido a esta guerrilla comunista, porque no podemos descontextuar, no solo en Latinoamérica, sino más allá. Hubo un plan bien instrumentado para instalar el comunismo más allá de las fronteras de Cuba y de la Unión Soviética, ¿no? Exactamente. Exactamente, Leandro, tienes toda la razón. Lamentablemente, el comunismo en Cuba ha querido siempre expandirse. Y que ha sido además muy eficiente y hábil en cuestiones de inteligencia, ¿no? Porque la penetración internacional fue muy bien diseñada a través de las embajadas y de distintos aparatos, ¿no?, del sistema castrocomunista. Exactamente. Yo recuerdo cuando visité Argentina en el año 2015, que tuve esa bendición de encontrarme allí con la doctora Hilda Molina. Sí, Ella, claro. Está allí en Argentina y es una de las voces que a mi juicio representa de verdad el anhelo por la democracia en Cuba. Ella, cuando se encontraba en Cuba trabajando como científica, tú conoces su historia, sí, estuvo muy cerca de Fidel Castro, porque si él no daba permiso, ningún proyecto en Cuba tenía lugar, y el proyecto de ella pudo desarrollarse porque él dio el permiso, pero obviamente ella comenzó a chocar con realidades que la llevaron a romper totalmente con el régimen. Sí, a exiliarse. Conversando con ella me contaba cómo en una ocasión Fidel Castro la visitó, y que, por cierto, me dice que le gustaba a él dar largas charlas, y que como oyéndose al mismo, ¿no? Pero ella lo escuchaba tratando de desentrañar qué es lo que había dentro de este cerebro maquiavélico. Y este hombre le cuenta a ella que efectivamente, terminando las posibilidades de que las guerrillas pudiesen conseguir llegar al poder al marxismo, él estaba con miras a través de la democracia poder arribar, por poner candidatos que lograsen llevar el comunismo a estos países, que es lo que hemos visto en los últimos años. Y él le dijo a ella una frase que a mí me llamó mucho la atención. Él le dijo: vamos a tomar Latinoamérica a través de la tontería de la democracia. O sea, claro, burlándose de la democracia, utilizando los instrumentos democráticos. Ellos han intentado en las últimas décadas o años, después de haber tratado de hacerlo por vía terrorista, ¿no? Pero en los últimos años lo han intentado a través de las elecciones en Latinoamérica, y vemos como en el caso de Venezuela, efectivamente, Hugo Chávez fue el caso más paradigmático, totalmente financiado y apoyado por la cúpula comunista en Cuba. Mira lo que ha llevado a Venezuela, ¿no? Sí. Y el caso de la FARC en Colombia también, ¿no? Claramente. También sí. En Nicaragua. Y obviamente Argentina también ha sido una de sus anhelos. Rogamos a Dios que nunca, que Argentina no dé pasos atrás, no dé pasos en falso, sino que pueda ir hacia adelante y no volcarse y abrir las puertas al comunismo que quiere meterse de lleno. Sí, y que los políticos también, gobernantes, los que son honestos, sean valientes para reconocer las verdades históricas, ¿no? Y no hacerle el juego al comunismo o al socialismo, porque esa es otra cuestión también.
Exacto, por la historia que contabas, ¿verdad? De la, Sí. de la visita de Obama, que lo demuestra así. A propósito, Mario, Félix, yo leí también que cuando estuvo Obama en Cuba, tú estuviste 3 días encerrado en un calabozo, no sé si está bien, el dato es correcto, y fuiste testigo de aquel recrudecimiento de la represión, ¿no? Sí, es correcto, Leandro. Esos 3 días fueron precisamente los 3 días que el presidente Barack Obama estuvo en Cuba. Él llegaba el 20 de marzo del 2016 y llegó alrededor de las 4 de la tarde, y yo estaba siendo detenido al mediodía, o sea, unas horas antes de que él llegase. Mi templo y la casa pastoral donde yo estaba estaban bajo vigilancia total desde el viernes, o sea, desde 3 días antes, y el 18 de marzo. Yo opté por no salir hasta el día 20 de marzo, que los cristianos celebramos, coincidía ese año, el inicio de la Semana Santa, Domingo de Ramos, y dije, si salgo sé que me van a detener, por lo tanto voy a esperar hasta el domingo en la mañana que celebremos nuestros servicios religiosos de Domingo de Ramos, pero luego de eso, inmediatamente que concluya el servicio, yo voy a salir a la calle porque es mi derecho total y porque no es justo que yo me encuentre encerrado como si fuera un ratón o un delincuente. Si ellos me arrestan, bueno, que hagan frente a su propia desfachatez. Y mi esposa, muy valiente siempre, pudo documentar esa detención filmándolo, y incluso se puede ver en YouTube el momento justo de mi detención. Me llevaron preso y estuve hasta el martes en que Obama se marchó alrededor de las 4 de la tarde, a mí me liberaron 7 de la noche. Yo en esos días no comí nada de alimento, y fue una de las detenciones más violentas y que me trataron con mayor severidad de las varias detenciones que tuve en Cuba. Fue de hecho la penúltima de las detenciones, porque la siguiente, que fue en el mes de, fue apenas unos días después, el mes de mayo, coincidió con el viernes antes de Pentecostés. O sea, que por alguna razón y para demostrar que violaban las libertades religiosas, la detención de Obama, y cuando Obama coincidió con el inicio de la Semana Santa, pero la última detención que yo tuve en Cuba coincidió con el viernes antes de Pentecostés, cuando un integrante del grupo Convivencia viajaba con mi esposa y conmigo hacia nuestro pueblo para pasar con nosotros el Pentecostés y estar allí entre nosotros. Sin embargo, a él lo deportaron para Pinar del Río, y a nosotros nos detuvieron otra vez. ¿Cuál es el nombre de tu esposa que mencionabas recién? Sí, mi esposa es Joachis Macheco Suárez. Ella también es una activista, tiene un blog que se llama Isla Interior, que también lo ha llevado a formato de libro, y también tiene una cuenta en Twitter que es Joachis M, @JoachsM. Es muy activa y realmente fue siempre mi gran apoyo, y posiblemente más activa que yo, porque las mujeres cubanas, hay que reconocer que han llevado la delantera en medio de esta lucha. Qué bueno. Y además hay una cuestión que se ha creado como un falso mito, ¿no? Sobre todo en Latinoamérica, extendido ahora a Europa también, sobre la cuestión educación y salud en Cuba, ¿no? Y a esto podemos adjuntarle la cuestión turismo, que incluso por estos días hay empresas, yo lo veía por las publicidades, por ejemplo en el sur de América, en Argentina, pero también en Canadá y en Australia, que promueven los viajes de egresados para estudiantes secundarios en Cuba. Sí, tienes toda la razón, Leandro. Incluso cuando yo estuve en 2015 en Argentina, en Tomada Patria, que también amo mucho, yo estuve allí porque estuve invitado por la Fundación Libertad en la ciudad de Rosario. Sí. Y fui a pasar una pasantía, y precisamente yo escribí unos policy papers sobre estos temas que tú estás hablando, especialmente sobre educación, porque son mitos que el régimen siempre ha enarbolado para engañar a mucha gente en el mundo. Pero fíjate que precisamente esta detención, esta prisión injusta del pastor Ramón Rigal y su esposa Adia Espósito pone el tema precisamente de educación sobre el tapete, porque cuestiona la buena voluntad del régimen, que dice que educa a todos los niños, cuando nos damos cuenta cuál es su verdadero propósito, un propósito totalmente político,
con el objetivo de adoctrinar a los niños desde sus edades de más pequeños. Yo mismo sufrí todo eso, y el pastor Rigal y su esposa sencillamente tomaron la difícil decisión que muchos cubanos quisiéramos haber tomado, pero siempre hay alguien que se atreve y ellos lo han hecho, y por eso el régimen los tiene en esta situación, porque ellos se han manifestado en contra de una educación totalmente politizada, ideologizada, donde los niños tienen desde tempranas edades que decir lemas como pioneros por el comunismo, seremos como el Che. Incluso los niños cristianos, hijos de padres creyentes de cualquier confesión de fe, o los opositores, son obligados a gritar estos lemas, lo cual es una falta de respeto. Los niños aprenden a leer con los nombres Fidel, Raúl, Viva la Revolución, etcétera. Es un abuso total del régimen. Y precisamente estos pastores han puesto de relieve todo esto porque antes de 1959 la educación en Cuba era diversa. Muchos entes participaban, además de las escuelas públicas, por supuesto, pero por ejemplo muchas iglesias tenían colegios. Esos colegios nos fueron robados en sus edificios, si todavía permanecen. Hay entidades del régimen cubano, por ejemplo, puedo mencionarte así rapidito, el Colegio Metodista de Santa Clara, que fue muy famoso en su época, hoy es el recinto del Partido Comunista Municipal de Santa Clara. El Colegio Bautista de Aguajay, que tenía tremendo renombre, allí hoy hay oficinas del régimen sencillamente para hacer dinero, y están usurpando un terreno que no les corresponde. Pero son solamente ejemplos que te pongo para decirte cómo nos quitaron las posibilidades de trabajar en la educación en Cuba y ellos tomarla por completo. Es un monopolio total, donde además podemos decir hoy que sí es verdad que enseñan a leer y escribir a los niños. Ya expliqué cómo, con los nombres de Raúl, Fidel, Viva la Revolución, pero hemos podido ver cómo en los últimos años incluso esa enseñanza ha decaído muchísimo, porque hay un déficit de maestros, y los maestros que están poniendo para intentar llenar el vacío no tienen la capacidad ni la pedagogía. Hemos visto muchos casos de maestros que enseñan incluso con faltas de ortografía, faltas gramaticales, porque no son maestros sencillamente. Y también hemos visto el deterioro en videos que se han filmado dentro de escuelas de Cuba, donde los niños se muestra el deterioro moral al cual se encuentran sometidos. Entonces ese es el mito de la educación, que realmente está por el suelo. La salud, basta ir a Cuba y ver los hospitales en la situación en que se encuentran. Hubo una colega tuya, periodista, también, que viajó a Cuba hace unos años e hizo un reportaje muy bueno acerca del estado de los hospitales. Y sí, hay unos hospitales que son en área dólar para turistas que quieran ir, o para la cúpula del régimen, pero muchos cubanos están muriendo hoy de enfermedades que habían sido erradicadas hace décadas y que están regresando en un país que está totalmente destruido. Y en cuanto al turismo, es un turismo carísimo para un servicio bastante malo, y encima de eso sabemos que es una de las vías que tiene el régimen para llenar sus arcas y mantenerse en el poder. Nosotros... Sí, ahí está el control, el espionaje y también la prostitución que está manejada, ¿no? Efectivamente, añaden ahí detalles muy importantes, Leandro, que están presentes. Sí. ¿Cómo fue la charla en Elliott School, George Washington University, sobre las violaciones a las libertades religiosas en Cuba y a los derechos humanos? Sí, fue otra de las emociones que tuvimos en esa misma semana en que se celebró en Washington en la reunión ministerial para las libertades religiosas. El viernes, antes de regresar a casa, la reunión había terminado el jueves, se nos invitó en ese recinto de la Universidad George Washington para tener una charla con varios estudiantes, organizado por la ONG Víctimas del Comunismo, que realiza un formidable trabajo acerca de los millones de víctimas que han tenido lugar en los países comunistas del pasado y del presente. Y allí tuvo la oportunidad, con la ayuda de mi esposa, que estaba presente también, de derribar mitos como los que acabas de mencionar, educación, salud, turismo, a los que estaban allí presentes, y narrarles de viva voz y
y habiéndolo sufrido hasta hace muy poco en carne propia, lo que realmente sucede en Cuba. Creo que esta labor es muy importante hacerla en todo el mundo, en muchos países donde la propaganda comunista, y específicamente de Cuba, ha hecho muchos estragos, pero en los propios Estados Unidos, donde el comunismo de hace tanto tiempo quisiera sentarse en el estrado del gobierno, y que ahora mismo lo estamos viendo a través de candidatos que son explícitamente socialistas y comunistas. Hubo uno de ellos que incluso en una de sus actividades de campaña terminó con una frase de Che Guevara, algo inconcebible. Y nosotros estamos advirtiéndole a este gran país, los Estados Unidos, donde históricamente se han respetado los derechos y donde tienen documentos trascendentales que han sido de ejemplo para la humanidad, como la Declaración de Independencia, como la Constitución de los Estados Unidos, que hay que salvaguardar estas libertades, porque los jóvenes hoy en día, siendo presas de la propaganda comunista, pueden, sin darse cuenta, poner en peligro estos grandes baluartes de la libertad, sin percatarse que si miran en el mundo en ejemplos como el de Cuba, lo que encontramos como resultado son países totalmente destruidos. Y los Estados Unidos y los países donde las democracias reinan debían cuidarlas muy bien, porque el comunismo es un flagelo que está vivo y vivito y coleando, como decimos en Cuba, y que puede causar todavía grandes sorpresas. Lamentablemente no dejamos al comunismo en el siglo XX como esperemos que haya quedado el fascismo, el nazifascismo. El comunismo ha sobrevivido, todavía está vivo y todavía, si no se frena, puede causar muchos estragos. Veía en los posts Mártires de la Democracia Latinoamericana una lista terrorífica que supera las 7.730 muertes en Cuba, 6.856 en Venezuela, 593 en Nicaragua, 86 en Bolivia. Podemos sumar a los que perdieron la vida también combatiendo a la guerrilla comunista, terrorismo subversivo en la Argentina en los 70. Interesante esto de desmitificar a la ideología comunista y poner al descubierto el arcaico reservorio del comunismo. Mario Félix, te reuniste con 6 sobrevivientes de persecución religiosa, por allí el pastor Andrew Craig Bronson, liberado en Turquía. También, mencionamos que tuviste un encuentro con el vicepresidente Mike Pence y una reunión privada con el secretario de Estado Mike Pompeo, que abordó la problemática de Cuba. Tú entregaste, si tengo bien el dato, en nombre del Instituto Patmos, una lista de los 52 cubanos a los que se les viola el derecho a salir y a entrar a Cuba, ¿no? Ahí está también la mención de Leonardo Rodríguez Alonso, que es coordinador de Patmos Cuba, ¿puede ser? Sí, exactamente, sí. Pero 52 fue una lista que entregamos hace un año en el Departamento de Estado. Esta lista, desafortunadamente, ha crecido muchísimo. Incluso en este momento... o sea que son 52 testigos de aquella entrega, pero en realidad son muchos más. Hola, Andrew. Sí, Mario Félix, estábamos hablando entonces, me decías que, fue entregada una lista a testigo tiempo atrás con 52 cubanos, pero que en realidad al día de hoy son muchos más. Sí, exactamente. 3 veces ha doblado ya el número de personas incluidas en esa lista, Leandro. La lista preliminar, en efecto, fue la lista de 52 que entregamos hace un año atrás en el Departamento de Estado a funcionarios que atienden libertades religiosas en el Departamento de Estado. Pero al cabo de un año hemos visto que la lista ronda ya alrededor de 150 personas, el triple. Y bien, como tú decías, en efecto, ahí se encuentra el nombre de Leonardo Rodríguez Alonso. En aquel momento era, podríamos decir, la única persona del Instituto Patmos, de los que participaba usualmente en los foros y demás, pero para ilustrarte cómo esto se ha triplicado, posterior a que nosotros entregamos esa lista, su propia esposa, Matilde González Alberna, fue regulada e impedida de viajar. Su hija, Dalila Rodríguez González, que fue expulsada, por cierto, como profesora, 10 años llevaba ejerciendo
el magisterio en la Universidad Central de Las Villas y fue expulsada, que había podido viajar antes de que nosotros entregásemos la lista. Desde septiembre del año pasado también fue impedida de viajar. Y el señor Armando Antonio Pérez Pérez, otro de nuestros líderes muy activos allá dentro de Cuba en el Instituto Palmos, y que pudo participar, por ejemplo, en eventos trascendentales como la Cumbre de las Américas en Perú. Sin embargo, ninguno de ellos pudo asistir a la Asamblea General de la OEA que se celebró recientemente en Colombia, precisamente porque los tienen regulados en este momento a todos. O sea, que lejos de disminuir las violaciones a las libertades religiosas y a los derechos humanos en general, lo que hemos visto en todos los aspectos de la vida nacional es un incremento, es un aumento. Lo vemos en esa lista de regulados, que es el nombre que utiliza el régimen para referirse a personas que le impide salir, pero también lo vemos en todos los demás aspectos de la vida social. Por ejemplo, a viceversa, cubanos que van a entrar a Cuba, que son impedidos de entrar a su propio país, o visitantes como pastores de los Estados Unidos o de otros países a los cuales de manera incrementada se les ha negado la visa religiosa. Así que lo que vemos es un aumento exponencial de las violaciones. Estamos conversando con el reverendo pastor bautista Mario Félix Leonard Barroso, y se concretó en estos días una protesta ante la Embajada de Cuba en Washington reclamando la liberación de Adia Expósito, Ramón Rigal Merencio, y también por justicia ante el crimen, homenajeando a las víctimas del remolcador 13 de marzo. También destaco en cuanto al matrimonio de pastores que leía por allí en un post: la tiranía condenó a 2 pastores cristianos por educar en casa a sus hijos. Encolerizó contra los pastores porque estaban dando un hermoso ejemplo que atenta contra la mayor fábrica de esclavos del planeta, el adoctrinamiento comunista. Exactamente, Leandro. Hace referencia a las 2 más recientes protestas en las cuales yo personalmente he participado frente a la Embajada del régimen cubano en Washington, D.C. La primera de ellas fue el miércoles 10 de julio, precisamente conmemorando los 25 años que se cumplieron el sábado 13 de julio del hundimiento del remolcador 13 de marzo, que ha sido uno de los crímenes más notorios de la tiranía comunista en sus 6 décadas de existencia. Y la otra protesta fue el lunes 15, precisamente el día antes de que comenzara la reunión ministerial para el avance de las libertades religiosas, donde nosotros protestamos precisamente pidiendo la liberación del pastor Rigal y de su esposa Adia Expósito. Ahora, yo recordaba, Mario Félix, que fuiste detenido en enero de 2014 y que se expresó en aquel momento un apoyo de Solidaridad Cristiana Mundial en la mayor detención, represión contra disidentes políticos en Cuba, y destaco porque puede leerse en las redes actualmente también, por ejemplo, la dama de blanco, Yaimara López López, protesta por la revolución que le quita el agua y la corriente. 8 días preso el periodista Ricardo Fernández Izaguirre. En marco de todo esto, la pregunta es, ¿qué podemos esperar de esta fuerte unión de las iglesias evangélicas en Cuba e internacionalmente en esta lucha por una Cuba libre del castrocomunismo? Bueno, mira, precisamente el régimen está tomando todas estas medidas porque el régimen siempre ha temido al poder que tiene sobre el pueblo cubano las creencias religiosas. Por eso empezó con sus desmanes, precisamente intentando destruir la iglesia, intentando destruir la fe religiosa, al estilo del estalinismo soviético, que también pretendió hacer lo mismo. Y ellos también fueron testigos cómo fue precisamente en la caída del comunismo en la Europa del Este que las creencias religiosas jugaron un papel fundamental. Por ejemplo, en Polonia, por la parte este de los países que entonces eran comunistas, vemos cómo fue la Iglesia Católica la que influyó en la caída. El movimiento Solidaridad, dirigido por Lech Walesa, era un movimiento sobre todo católico, inspirado y ayudado también por el Papa Juan Pablo II. Pero encontramos cómo más al oeste, en países como Rumanía, fueron iglesias protestantes las que llevaron la voz cantante en la caída del comunismo. Entonces,
ellos han tomado esas experiencias y temen al factor religioso. Y a pesar de que han tratado de primero eliminarlo, después de contenerlo, después de tratar de utilizarlo o chantajearlo. Sí, o infiltrarse adentro. Sí, totalmente. Pero aún con todas esas medidas, hemos visto cómo cada vez hay más creyentes en Cuba, cada vez más activos, y aunque el régimen le ha ido mejor tratando de reprimir la parte política, disidentes muy valientes que han intentado fundar movimientos políticos, fundar partidos políticos, pero ha sido más fácil para el régimen reprimir. Con las iglesias les ha sido más difícil. Y es que, a mi modo de ver, el verdadero evangelio libera de lo que oprime y agobia. Y desde que empieza a enseñar a la gente a partir de Génesis, que cuando decimos que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, de ahí enseguida sale por extensión que cada ser humano que nace en este mundo es igual en dignidad y debe ser respetado. Ya eso choca frontalmente contra lo que el régimen enseña, porque es un régimen opresor. Claro, porque ellos sacan a Dios del medio porque se creen ellos dioses. Efectivamente. Y entonces, por eso vemos cómo ellos le temen, porque saben que hay un factor ahí que en la historia, en otros países, ha sido clave en el derrumbe de los regímenes totalitarios y comunistas. En Cuba podría ocurrir lo mismo, ellos lo saben y lo temen. Y por eso son todas estas cosas que están sucediendo en estos últimos tiempos, porque están muy nerviosos. Ahora, he visto una foto en donde te sumas a Cuba Decide, que propone un cambio en el sistema y no que el Partido Comunista siga manejando todo. Libertad para presos políticos, libertad de prensa, partidos políticos justamente, libre mercado, no monopolio, constituyente con todos y elecciones libres. Efectivamente, Leandro. Nosotros queremos que Cuba llegue todo eso que tú acabas de mencionar, y eso es lo que Cuba Decide está promoviendo como un preámbulo para que el pueblo cubano pueda decidir, tal y cual es el nombre de esta plataforma, Cuba Decide, que Cuba decida lo que realmente quiere y no que se le impongan, pero como preámbulo, todas estas libertades que tú acabas de mencionar son necesarias para que el pueblo cubano esté en capacidad de decidir. Nosotros efectivamente estamos apoyando esta plataforma en este momento, esta campaña, como un intento de que el pueblo de Cuba pueda empoderarse mentalmente, espiritualmente, para definitivamente lograrlo también materialmente, ¿no? Que se materialice los ideales. Y este apoyo específicamente el recordatorio a los mártires tiene mucho que ver con el 7º aniversario del martirio de Osvaldo Payá y de Harold Cepero, dos creyentes católicos que predicaban a Cuba la liberación, y la hija de Osvaldo Payá, Rosa María Payá, ha crecido a lo largo de estos años en valor, y realmente hemos entendido que lo que ella está liderando y proponiendo es muy válido, y que ha tomado la bandera que su padre le dejó, y que apoyarla resulta muy bueno para que consigamos algo. Bueno, un honor este conversatorio, querido hermano en Cristo, Pastor Mario Félix Leonard Barroso. Podríamos estar 3 días hablando, pero quiero coronar con tu mensaje o saludo especial para los oyentes que ahora mismo te están escuchando por la radio desde Estocolmo al mundo. Muchas gracias, Leandro. Es un honor para mí. Por supuesto, aprovecho para saludar a todos los oyentes que nos escuchan, y agradezco mucho a las ondas libres que desde Estocolmo se irradian alrededor del planeta, y a ti por haberme dado la oportunidad de hablarles. Y estoy a disposición cuando quieras. Bueno, que así sea. Seguimos en contacto, a lo mejor, ¿eh? Bendiciones. Bendiciones. Un fuerte abrazo. Y así termina nuestra tertulia. Que pase una buena noche. Muchas son la vereda, pero un solo camino. Muchas son la vereda, pero un solo camino. Muchas son la vereda, pero un solo camino. Muchas son la vereda, pero un solo camino.
un solo camino. Muchas son las veredas, pero un solo camino. Muchas son las veredas, pero un solo camino. Muchas son las veredas, pero un solo camino. Tienes preocupación, angustia en tu corazón. Andas buscando y buscando